Le damos la gloria a Dios por todos los hermanos que nos están viendo por televisión y algunas ciudades de este país, Colombia, Suramérica, Centro y Norteamérica, Europa, Asia y algunos países de África. Toda la gloria es para el Señor. El nombre de esta prédica, Preparados para la venida del Rey, parte 49. Yo quiero que usted, hermano y hermana, abra su Biblia allí en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 22, y leemos los versículos del 10 al 17. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y me dijo: no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonios de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen: ven, y el que oye diga: ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Padre, yo te doy las gracias, Señor, por esta palabra de poder y autoridad, palabra de fuego, palabra de refrigerio, Rey. Gracias porque desde antes, Señor, ya tu Espíritu Santo ministraba en este lugar y en la casa de mis hermanos. Toda la gloria es para mi Rey. Reprendo a Satanás, sus principados, sus potestades, gobernadores de tinieblas y toda criatura que se levante en contra del conocimiento de tu palabra. Toda la gloria es para ti, Señor. Oh, gracias, Rey, por tus misericordias que son nuevas cada mañana. Para los hermanos que llegan tarde, el nombre de esta prédica, Preparados para la venida del Rey, parte 49. En la prédica pasada hablamos de la octava promesa que el Señor le hace a la iglesia en los capítulos 12 y 3 del libro de Apocalipsis. Y esta promesa consiste en las vestiduras blancas. Hablamos de 3 significados de estas vestiduras y yo quiero, mi amado hermano, mi amada hermana, que las recordemos. 1. Las vestiduras blancas significan la justicia de los santos, por cuanto ellas se relacionan con el lino fino, limpio, resplandeciente, de Apocalipsis 19:8. Son las vestiduras de la salvación, de la resurrección y la glorificación de nuestros cuerpos el día del arrebatamiento. 2. El segundo significado de las vestiduras blancas se refiere a las vestiduras de boda que tendremos el día de las bodas del Cordero. Allí aparecen descritas en Apocalipsis 19:7. En la prédica pasada dijimos que en ese día se sellará oficialmente el pacto edénico y el nuevo pacto cuando seamos unidos con el Señor Jesucristo en las bodas. Estas bodas son necesarias porque el Señor Jesucristo en Efesios capítulo 5, versículo 21 al 23, ha comparado a la iglesia como esposa, con la relación entre el esposo y la esposa, rememorando el matrimonio o boda de Adán y Eva en Edén antes del pecado. Dijimos que la Biblia describe 2 grandes misterios únicos. Y el primero corresponde a la unión en una sola carne entre el esposo y la esposa, en el matrimonio santo, aleluya. Pero dijimos que esta unión fue dada en perfección, yo quiero que me sigas en esto, en eternidad, entre un hombre y una mujer que no tenían pecado y eran santos e inmortales, unidos en una comunión perfecta con mi Dios, con mi Señor, la cual se rompió cuando Adán pecó. Ciertamente primero fue roto el pacto edénico
cuando Adán pecó, y esto, hermano y hermana, repercutió en el pacto matrimonial, por cuanto éste se basó en dicho pacto, ya que antes de que Dios le creara a la mujer, Eva le dio el mandamiento santo e hizo el pacto con Adán. El pacto edénico luego. Sabemos que la mujer fue la última creación que hizo el Señor de la costilla de Adán, a fin de señalar esa unidad en una sola carne que acontecería después de que el Señor le presentó a la mujer y les bendijo. Es decir, los unió en matrimonio y les dio las promesas de la descendencia santa, multiplicada por la eternidad, cuando le dijo que fructificaran, se multiplicaran y llenaran la tierra. Además de darle a Adán las promesas de la tierra y el dominio sobre ella en un gobierno eterno y en un gobierno perfecto. Aleluya. Pero Adán y Eva no pudieron recibir las bendiciones del pacto edénico, por cuanto ellos lo violaron. Dice la palabra que lo violaron. Adán traspasó ese pacto, por tanto, rompió su relación con el Señor. Rompió la comunión, hermano, escuche, y la unidad, y en consecuencia también rompió la comunicación, la comunión, la perfección y la unidad del pacto matrimonial con Eva. El pacto edénico fue truncado en ese momento del pecado de Adán, pero no fue anulado. Yo quiero que sobre esto reflexione. No fue anulado, porque los pactos de Dios, hermano y hermana, son eternos. Y a pesar de que sean invalidados por el hombre, estos pactos nunca son anulados, tampoco son eliminados. Por cuanto Dios es inmutable, Dios no cambia, es eterno y sus pactos también son inmutables y también son eternos. Es cierto que el matrimonio continuó después del pecado, pero el plan de Dios, y en esto me sigues, no fue que la unión se diera entre dos pecadores, entre un hombre y una mujer, bajo el pecado y la maldición. Tampoco fue el plan de Dios que la descendencia fuera nacida bajo el pecado y la maldición. Mire, hermano y hermana, el plan de Dios no era que hubiera un árbol genealógico del bien y del mal, producto de la desobediencia del hombre. El plan de Dios era que el ser humano, al comer del árbol de la vida, tuviera una genealogía viva, santa y eterna, sin pecado, sin muerte. Es decir, un árbol genealógico de vida eterna, de descendencia eterna, inmortales, para adoración eterna hacia el Dios de la gloria. Alabado sea el Señor. He hecho esta explicación, hermano, para poder decirles la razón por la cual en todas las escrituras, hermanos, Dios compara su relación con su pueblo, con la relación entre el esposo y la esposa. Al pueblo de Israel, Dios le dijo que él era su marido, su esposo. Pero a este pueblo, por causa de su apostasía, le llamó adúltero y fornicario. Se utiliza entonces a la mujer adúltera para caracterizar al pueblo de Israel, y de hecho, en el libro de Oseas, el Señor ilustra la infidelidad del pueblo de Israel a través de Gomer. En cuanto a la iglesia, encontramos que el Señor vuelve a utilizar la relación entre el esposo y la esposa para referirse a su relación con la iglesia. Aleluya. Y es tan tremenda esta relación que todo ella está sustentada en la boda. El Señor Jesucristo hizo su primer milagro en la boda de Caná. Y ya esto lo hemos explicado en otra prédica. El Señor Jesucristo en la cena, en el aposento alto, antes de morir, usó la imagen del desposorio, de la boda Galilea, y literalmente con el pan y el vino desposó a la futura
iglesia. Y le enseñó que vendría por ella. Yo quiero que me sigas en esto. Por una iglesia santa, una iglesia sin mancha, una iglesia sin arruga, para llevarla a la casa del Padre. Y toda la escena, hermano, del desposorio, hasta la realización de la boda, ciertamente explica lo que el Señor le enseñó a la iglesia. Porque en la boda Galilea, el desposado se iba a preparar la habitación. Sígueme, por favor, la morada en la casa del Padre, hasta que éste le daba la orden de ir a buscar a su desposada. Y así estamos ahora, esperando, hermano y hermana, al Señor Jesucristo, que ya ha preparado moradas en la Nueva Jerusalén para poder venir a buscar a su novia, a su desposada, a la iglesia. Aleluya. Por esta razón es que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, utiliza la relación entre el esposo y la esposa para señalar la relación de Cristo y la iglesia, tal como se explica en el capítulo 5 del libro de Efesios. Por cuanto en Edén aconteció una boda, es decir, hermano, hermana, un pacto. El pacto edénico entre el Señor y Adán. Y luego aconteció, dice la palabra, que aconteció la boda entre Adán y Eva en el marco de este pacto edénico. Y de la misma manera, en las bodas del Cordero acontecerá la unión oficial entre el Señor Jesucristo, el esposo y la esposa, la iglesia, ataviada con vestiduras blancas de lino fino, limpio y resplandeciente, es decir, una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga, santa y pura, a la cual el Señor le ha dado y le ha dicho que debe de estar preparada, por cuanto Él ya ha preparado y ya están listas las moradas en la casa del Padre, para Él venir a buscar a su desposada, la iglesia santa, y para ello la está llamando ahora. Dile al hermano que está a tu lado, el Señor está llamando a la iglesia y tú eres la iglesia. Llama la atención que la palabra boda se usa en plural, las bodas del Cordero, por cuanto ya no acontecerá una boda entre dos, como ocurrió con el Señor y Adán en el pacto edénico, sino que las bodas del Cordero será entre el Señor Jesucristo y cada uno de los creyentes que forman parte de la iglesia santa, sin mancha y sin arruga, que va a ser vestida de vestiduras blancas de resurrección y glorificación, e irá a estas bodas y a la cena de las bodas del Cordero. Aleluya. Ahora bien, una vez que se describen estas bodas en Apocalipsis 19, versículos 9 y 10, luego se narra la segunda venida de Cristo con la iglesia, escucha bien hermano, como un ejército celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, en caballos blancos. Vendremos con el Señor a esta tierra, después de la cual acontecerá el milenio, los 1000 años de gobierno de Cristo sobre la tierra. Estos 1000 años se han relacionado con la fiesta de los tabernáculos, hermano y hermana, y corresponde a la fiesta de las bodas del Cordero, por cuanto el Señor Jesucristo, aleluya, estará como rey gobernando con su iglesia, a la que se le ha prometido que reinará con él, pues se le ha dado el real sacerdocio, aleluya. Y aquí llegamos al tercer significado. Y yo quiero que me sigas en esto. Al tercer significado de las vestiduras blancas de Apocalipsis capítulo 3, versículo 5. Y son las vestiduras sacerdotales. Así pues que vamos a continuar hablando de esta vestidura. 3. Tercer significado de las vestiduras blancas. Las vestiduras del sacerdocio real. Hermano y hermana, la Biblia enseña que la iglesia tiene un sacerdocio real. Como dice el apóstol Pedro. ¿Quieres ir conmigo a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9? Mira cómo dice.
Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué significa este real sacerdocio y qué relación tiene con las vestiduras blancas? Las vestiduras blancas también tienen un significado sacerdotal, pero no es un sacerdocio como el que tuvo Israel con los levitas, y voy a explicar en esta mañana esto. Hay dos clases de sacerdocio descritos en la Biblia. Empecemos con el primero. El sacerdocio del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, que la Biblia llama el sacerdocio de la orden de Aarón y que corresponde al sacerdocio levítico. 2. El otro sacerdocio es el sacerdocio real del orden de Melquisedec, el cual es el sacerdocio real de Cristo. ¿Quieres ir conmigo al libro de Hebreos, al capítulo 7, versículo 11? Mira cómo dice: sí, pues, la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Aquí se aprecian claramente los dos sacerdocios. Veamos en detalle esto. El sacerdocio del orden de Aarón. Toma una libreta, toma un bolígrafo y toma nota de lo que te voy a hablar. Cuando la Biblia describe este sacerdocio, hace un especial énfasis en las vestiduras sacerdotales, a las que les llamó los vestidos del servicio, las vestiduras santas. Tú puedes leer en tu casa Éxodo 31:10. Después dice las sagradas vestiduras o vestiduras sagradas. Puedes leer en tu casa Éxodo 40:13. La túnica santa de lino, Levítico 16:4. Las vestiduras de lino, Levítico 16:32. Las túnicas de lino fino, Éxodo 39:27. Y todos estos versículos tú puedes mirarlo y hacer toda una valoración de lo que te estoy diciendo. Pero voy a leer dos. Y vamos a empezar con Éxodo 31:10. Los vestidos del servicio, las vestiduras santas para Aarón, el sacerdote, las vestiduras de sus hijos, para que ejerzan el sacerdocio. Ahora vámonos a Éxodo 39, a los versículos 27 y 41. Igualmente hicieron las túnicas de lino fino, de obra de tejedor, para Aarón y para sus hijos, las vestiduras del servicio, para ministrar en el santuario, las sagradas vestiduras, para Aarón el sacerdote, y las vestiduras de sus hijos, para ministrar en el sacerdocio. Yo quiero que usted se detenga en esto, hermano y hermana. Las vestiduras del sacerdocio levítico eran de lino fino, como leímos en Éxodo 39:27, y eran consideradas santas y sagradas. Las vestía Aarón y sus hijos, por cuanto el sacerdocio se heredaba. Como leímos en Hebreos 7:11, el Señor Jesucristo vino a instaurar un nuevo sacerdocio que la Biblia llama sacerdocio según el orden de Melquisedec, y real sacerdocio o sacerdocio real. Veamos ahora entonces, mis amados, este sacerdocio. El sacerdocio del orden de Melquisedec, el sacerdocio real. Melquisedec en el Antiguo Testamento es tipo de Cristo. Quiero que subrayes eso, tipo de Cristo en cuanto al sacerdocio. Esto lo recuerda el autor de Hebreos en el capítulo 7, y en este capítulo se rememora la escena en que Melquisedec bendijo al siervo Abraham. Este evento es importante porque vemos la relación entre el pacto abrámico, el nuevo pacto y la iglesia santa. Era necesario instituir el nuevo sacerdocio según el orden de Melquisedec a través de Jesucristo,
para que las promesas de los pactos eternos, en especial el pacto abrámico, pudieran cumplirse. El Señor está diciendo que solamente a través del nuevo pacto en su sangre y mediante su sacerdocio, según el orden de Melquisedec, es posible que se cumplan las promesas de los pactos. Aleluya. Cuando Abraham se encontró con Melquisedec, después de derrotar a los reyes que fueron contra Sodoma y Gomorra, los cuales capturaron a su sobrino Lot, el Señor estaba enseñando que él, que había recibido las promesas eternas, sígueme en esto, de la multiplicación de la descendencia como las estrellas de los cielos, de la tierra, la nueva Jerusalén, la ciudad celestial y el gobierno, por cuanto a Abraham se le prometió que sería heredero del mundo. A este Abraham, que había recibido las promesas, se le estaban ratificando dichas promesas a través del sacerdocio real según el orden de Melquisedec. Aleluya. Que tendría Cristo después de consumar su obra redentora. Yo quiero que vayas conmigo al libro de Hebreos, capítulo 7, versículo 6. Pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Ahora bien, antes de continuar con la explicación de este sacerdocio nuevo, del nuevo pacto, yo quiero detenerme en la comprensión que tuvo Abraham de las promesas eternas. Quiero recordarte, amado hermano, amada hermana, que cuando Dios hizo el pacto con Abraham, centrado en la descendencia como promesa principal, el Señor le dijo que mirara al cielo y contara las estrellas si las podía contar. Abraham tuvo una visión del Omnipotente, como dice la Escritura. Y en esta visión Abraham no solo vio las estrellas, sino que también vio la ciudad celestial, la nueva Jerusalén, y también vio a su descendencia eterna, hermano y hermana, que le fue prometido o le fue prometida cuando el Señor le dijo que le daría la tierra a él y a su descendencia después de él. Fíjese usted que el siervo comprendió que se la daría después de resucitar, y a la descendencia que va a tener después de su resurrección, una descendencia eterna como las estrellas de los cielos. Yo quiero que comprobemos esto yéndonos al libro de Génesis, al capítulo 14, y vamos a leer del versículo 18 al versículo 20. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Este pan y vino se relaciona simbólicamente con la Santa Cena del Nuevo Pacto. Sígame, por favor. Y por supuesto también se relaciona con la cena que tomó el Señor en el aposento alto con los discípulos. Esta escena de Melquisedec se rememora en Hebreos capítulo 7, versículo del 1 al 4. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Es poderosa, hermano y hermana, esta escena, porque el Hijo de Dios, es decir, Jesucristo, es la simiente prometida a Abraham dentro del pacto que Dios hizo con él y mediante el cual, escuche bien, tendría el cumplimiento de todas las promesas, en especial la de la descendencia eterna, multiplicada, aleluya. Yo quiero que recordemos que el Señor le reiteró al siervo Abraham la multiplicación de la descendencia. Ves conmigo ahora a Génesis 17 y leemos del 1 al 9. Era Abraham de edad de 99 años
cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Yo quiero que note, hermano y hermana, la cantidad de veces en que Dios le habla a Abraham de la descendencia, excepto en el versículo 3. En todos los demás se habla de esta poderosa promesa de la descendencia. 3 veces Dios le dice a Abraham que lo va a multiplicar. 2 veces, sígame en esto, le dice que lo hará padre de muchedumbres de gentes. 4 veces le habla de la descendencia después de él, es decir, refiriéndose a la descendencia después de que Abraham resucite, porque le dice, sígueme en esto, que le dará la tierra a él y a su descendencia después de él. 2 veces Dios habla de las generaciones, aleluya. Y finalmente, hermano y hermana, el Señor le dice a Abraham qué naciones y reyes saldrán de él. Vuelvo y te repito. Y finalmente, el Señor le dice a Abraham qué naciones y reyes saldrán de él. En Génesis 15 encontramos una escena anterior a la que acabamos de leer, en la que Abraham tuvo una visión. Busca Génesis 15 y leemos los versículos del 1 al 6. Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. En este pasaje, excepto en los versículos 1 y 6, se reitera también la descendencia. En este pasaje se narra la visión del omnipotente que tuvo Abraham, en la cual creemos que Abraham vio la ciudad celestial y su descendencia multiplicada eternamente como las estrellas de los cielos. Esto lo decimos porque en Hebreos capítulo 11, versículo 10 dice que Abraham esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Abraham tuvo que haber tenido la visión de la ciudad celestial y su descendencia. Esta visión del omnipotente la encontramos en la profecía que el Señor puso en la boca de Balaam. ¿Quieres ir conmigo al libro de Números, al capítulo 24, versículo 4? Dijo él que oyó los dichos de Dios, el que vio la visión del omnipotente, caído pero abierto los ojos. Este que oyó los dichos de Dios y vio la visión del omnipotente caído, es decir, postrado,
pero con los ojos abiertos para ver las promesas. Este es Abraham. Y es impactante cómo en el libro de Números 24 se narra, hermano, escuche bien, lo que Abraham vio en cuanto a la descendencia. Sigue leyendo conmigo Números 24, el versículo 6 y 7. Como arroyos están extendidas, como huertos junto al río, como aloes plantados por Jehová, como cedros junto a las aguas. De sus manos destilarán aguas, y su descendencia será en muchas aguas. Esta descendencia, y yo quiero que en esto me sigas, esta descendencia en muchas aguas, mi amado hermano, se relaciona con las estrellas en multitud. Y fíjate tú que aquí lo importante es que en Números 24, 17 dice que Abraham vio también la estrella principal, Jesucristo, la simiente, a través de quien tendrá el cumplimiento de todas las promesas. Por eso te pido que busques el libro de Números, ahí mismo en el capítulo 24, y lee el versículo 16 y el versículo 17 conmigo. Dijo el que oyó los dichos de Jehová, y el que sabe la ciencia del Altísimo, el que vio la visión del Omnipotente, caído pero abierto los ojos. Lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob. Ahora bien, hermano y hermana, ¿por qué le he recordado todos estos pasajes que ya hemos estudiado en otras prédicas? ¿Y qué relación tiene esto con el sacerdocio de Melquisedec? Recordemos que en Hebreos 7:6 dice que Melquisedec bendijo al que tenía las promesas, es decir, a Abraham. Y la principal de las promesas es la de la descendencia eterna multiplicada como las estrellas de los cielos, la cual solo se obtendrá a través de la estrella de Jacob, la simiente. Eso es Cristo. Aleluya. Melquisedec es tipo de Cristo. Vamos por parte, hermano. Dice Hebreos 7, del 1 al 4, que Melquisedec es rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, rey de justicia, rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de día ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Permanece sacerdote para siempre, por cuanto el sacerdocio de Cristo es según el orden no de Aarón, no del sacerdocio levítico, sino de el sacerdocio según el orden de Melquisedec. Y este sacerdocio es el que tendrá la iglesia santa, el cual es un sacerdocio real. Subraya, sacerdocio real, de reyes, porque Cristo es el rey y es sacerdote para siempre. Aleluya. Nosotros seremos reyes y sacerdotes, y este sacerdocio será de reyes. Es decir, hermanos, seremos reyes y sacerdotes como Cristo. Y siendo superior este sacerdocio de Cristo, la iglesia tendrá entonces un lugar de gobierno por encima de Israel. Alabado sea el Señor. Hermano, dale la gloria a Dios por esta palabra. Aleluya. Poderoso eres, Señor. Poderoso y glorioso, aleluya. Fíjese usted, hermano, que en el Antiguo Testamento encontramos este sacerdocio real, aleluya, como tipo del que habría de venir, y es el de David, aleluya. Él era el rey, pero hay detalles, hermano, y esto quiero que tú lo busques en la Biblia, en las Escrituras, que señalan que dos veces tuvo el privilegio, hermano, de llevar a cabo acciones que solo les eran permitidas al sacerdote. Y voy a dar evidencia de esto. La primera vez ocurrió antes de ser rey. Escucha bien. Aunque ya había sido ungido por el profeta Samuel. El evento al que me refiero ocurrió cuando David huía de Saúl porque éste quería matarlo. David llegó a Anot, al sacerdote Ahimelech,
en Primera de Samuel 21, versículo del 3 al 6. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. El sacerdote respondió a David y dijo: no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado. Pero lo daré si los criados se han guardado, a lo menos de mujeres. Y David respondió al sacerdote y le dijo: en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer. Cuando yo salí, ya los vasos de los jóvenes eran santos, aunque el viaje es profano. Cuanto más no serán santos hoy sus vasos. Así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová, para poner panes calientes el día que ellos fueron quitados. Usted me puede seguir en esto, hermano, en esta reflexión. Este pan de la proposición solo era para los sacerdotes, aleluya. Ningún otro podía comerlo. Y el sacerdote Ahimelech, guiado por el Espíritu Santo, se lo proporcionó a David. El Señor Jesucristo menciona este hecho cuando los fariseos lo acusaron de violar el día de reposo. Porque los discípulos arrancaban espigas y comían. ¿Quieres ir conmigo al libro de Marcos, capítulo 2, versículo del 23 al 26? Aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo: ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? El segundo evento que quiero recordar está en el libro de Crónicas. Ves conmigo el libro de Crónicas, Primera de Crónicas, capítulo 15, versículo del 25 al 28. David, pues, y los ancianos de Israel y los capitanes de millares fueron a traer el arca del pacto de Jehová de casa de Obed-Edom con alegría, y ayudando Dios a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, sacrificaron 7 novillos y 7 carneros. Y David iba vestido de lino fino, y también todos los levitas que llevaban el arca, y asimismo los cantores. Y Kenanías era maestro de canto entre los cantores. Llevaba también David sobre sí un efod de lino. De esta manera llevaba todo Israel el arca del pacto de Jehová, con júbilo y sonido de bocinas y trompetas y címbalos, y al son de salterios y arpas. Fíjese usted, hermano, que los levitas que llevaban el arca y los levitas cantores son los que se ataviaban según la ley, con las vestiduras de lino fino. Yo quiero que recordemos que hemos hablado al inicio de la prédica sobre las vestiduras sacerdotales. Y aquí vemos a David con esta vestidura, además del efod de lino, el cual también solo llevaban los sacerdotes. Esta escena que se describe en Primera de Crónicas es sumamente poderosa, escuche bien, porque proféticamente anuncia el sacerdocio real, el cual se basa en la alabanza y la adoración que también David ejercía. Los sacerdotes reales, que somos cada uno de los miembros de la Iglesia Santa que va a ser arrebatada, somos cantores, somos adoradores del Padre en espíritu y en verdad. Y nos serán dadas vestiduras blancas de lino fino, limpio y resplandeciente. Quiero regresar, hermano y hermana, a la escena de Primera de Crónicas 15. Yo quiero que lean los versículos conmigo del 1 al 4. Hizo David también casas para sí en la ciudad de David, y arregló un lugar para el arca de Dios y le levantó una tienda. Entonces dijo David: el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas,
porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Y congregó David a todo Israel en Jerusalén, para que pasasen el arca de Jehová a su lugar, el cual le había él preparado. Reunió también David a los hijos de Aarón y a los levitas. Yo quiero que usted sea cuidadoso en esto, hermano. Observe. Aquí se describe cómo David decidió pasar el arca de Jehová para Jerusalén. Aleluya. Lugar que a partir de ese momento sería el de adoración frente al otro lugar que era Gabaón. Yo quiero que recordemos entonces que había dos lugares que tienen significados importantes. El lugar en Gabaón, del tabernáculo de Moisés, que representaba el antiguo pacto, la ley, y el lugar en Jerusalén, donde David puso el arca rodeada de una nueva adoración que este siervo instituyó, con muchos instrumentos musicales y muchos levitas, cantores, con mucho júbilo. Aleluya. Mira lo que dice Primera de Crónicas, capítulo 15, versículo 16. Asimismo, dijo David a los principales de los levitas, que designasen de sus hermanos a cantores con instrumentos de música, con salterios y arpas y címbalos, que resonasen y alzasen la voz con alegría. A esta nueva manera de adorar se le llamó el tabernáculo de David, frente al tabernáculo de Moisés. Aleluya. Yo quiero que note cómo este tabernáculo de David, basado en la adoración y la alabanza con mucho júbilo, se convirtió en un símbolo del nuevo pacto, y David como rey sacerdote también es el símbolo del sacerdocio real de la iglesia. Esta relación tipológica y simbólica con el nuevo pacto se confirma en las Escrituras en tres textos. Leamos el primero en Isaías 16:5. Y se dispondrá el trono en misericordia, y sobre él se sentará firmemente en el tabernáculo de David, quien juzgue y busque el juicio y apresure la justicia. Esta es una profecía, hermano, hermana, referida al milenio, y se remite a cómo el Señor Jesucristo se sentará en el trono como rey. Miren cómo se habla del tabernáculo de David, con lo cual se rememoran las acciones que leíamos en Primera de Crónicas, en el capítulo 15, sobre el traslado del arca del pacto a Jerusalén, en medio de una explosión de alabanza, de adoración y júbilo. Con muchos instrumentos, dice la palabra, con los sacerdotes y levitas cantores, y David vestido de lino fino con el efod. Leamos el segundo versículo sobre el tabernáculo de David en Amós, capítulo 9, versículo 11. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, y cerraré sus portillos, y levantaré sus ruinas, y lo edificaré como en el tiempo pasado. Miren que el profeta habla del tabernáculo caído de David, por cuanto el pueblo de Israel entró en apostasía. Yo quiero que eso no lo pierdan de vista. Y ya no había adoración pura, adoración santa y acepta delante de mi Dios. Esta profecía se refiere al nuevo pacto, a la obra redentora de Cristo consumada, después de la cual se levantaría la iglesia. Escucha bien, y precisamente Jacobo cita el cumplimiento de esta profecía de Amós en la nueva dispensación de la iglesia. Ves conmigo ahora a Hechos, capítulo 15, versículo del 13 al 18. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor, que hace conocer todo esto desde
tiempos antiguos. Miren cómo, mi hermano y mi hermana, Jacobo afirma que el cumplimiento de la profecía de Amós es el nuevo pacto mediante el cual el Señor tomó a los gentiles como pueblo, a fin de reedificar el tabernáculo de David en alabanza y adoración santa y pura, mediante el Espíritu Santo. Aleluya. Aquí encontramos entonces, hermano, la conexión entre el real sacerdocio de la iglesia y el tabernáculo de David como rey que en ocasiones tomó el papel de sacerdote. Como en el evento cuando llevaron el arca, sígueme en esto, del pacto, a Jerusalén, en medio del júbilo, en medio de la alegría, la alabanza y la adoración santa. Así como David estaba vestido de lino fino, con la vestidura sacerdotal y el efod. Sígueme en esto. La iglesia estará vestida de lino fino, con vestiduras blancas como reyes y sacerdotes, para ejercer el sacerdocio real. Aleluya. Hermano, centrado en la alabanza y la adoración. Por esa razón, cuando la iglesia ya ha sido arrebatada, la escena que narra Juan, hermano, sígueme, en Apocalipsis capítulo 4, es de adoración plena, de gloria y alabanza al Cordero. Aleluya. Hermano, mira cómo dice Apocalipsis 4:4. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentado en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Fíjese usted, hermano y hermana, que estos tronos se refieren al oficio de los miembros de la iglesia arrebatada como reyes ya en la Nueva Jerusalén, con las vestiduras blancas. Seremos ungidos como reyes y sacerdotes por el mismo Señor Jesucristo, aleluya, para ejercer el sacerdocio real. Alabado sea el Señor. Miren cómo en Apocalipsis 4:4, hermano y hermana, además de los tronos, se habla de las ropas blancas y las coronas de oro que también señalan el estatus de reyes. Ve conmigo ahora Apocalipsis capítulo 4, versículo 9. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Aquí está la iglesia, no tenga duda de eso, hermano. Está representada en los 24 ancianos, adorando al Señor como reyes y sacerdotes, es decir, hermano, como sacerdocio real. Y mira lo que dice Apocalipsis 5:5. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. En este versículo se menciona que el Señor Jesucristo es la raíz de David. Es decir, hermano, el descendiente de David prometido en el pacto davídico, aleluya. Por cuanto con David se instauró el tabernáculo de adoración y alabanza en Jerusalén. Y este tabernáculo, hermano y hermana, se restituyó en la iglesia. Alabado sea el Señor. Mire, hermano, por tanto, la promesa de las vestiduras blancas significan real sacerdocio y ya pronto la recibiremos. Este sacerdocio, hermano, de reyes, los llevaremos a cabo en la Nueva Jerusalén cuando nos vayamos en el arrebatamiento. Alabado sea el Señor. Dale la gloria a Dios por esto. Dale la gloria a Dios. Aleluya. Hermano, mira, también lo ejerceremos durante el milenio y durante el reino eterno. Este sacerdocio real está por encima del sacerdocio levítico, por cuanto es el sacerdocio del Rey Jesús según el orden de Melquisedec. Padre, yo te doy las gracias, Señor, por esta palabra, palabra de poder y autoridad. Gracias, Señor. Yo te pido en esta mañana que mis hermanos guarden esta palabra, que la guarden en el corazón, que la mediten, oh Señor, y que esta palabra
haga rema en sus vidas. Aleluya. Poderoso y glorioso eres, mi Rey, mi Señor Jesús. Ven pronto por tu iglesia. Te estamos esperando, mi Rey. Poderoso y glorioso eres, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.